capítulo 5, versículo 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías 13, versículo 22, la parte B. Nehemías 13, versículo 22, la parte B. La segunda parte dice: también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías 13, 31, la parte B. Otra vez, la segunda parte del versículo. Nehemías 13, versículo 31, parte B. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías 13, 14. Nehemías 13, 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Hermanos amados, paz del Señor. Nehemías y Esdras son conocidos como libros de la restauración. ¿Por qué? Habían profecías en el libro de Levítico y Deuteronomio que si Israel abandonaba a Dios, entonces Dios como juicio los iba a entregar como esclavos a las naciones gentiles. ¿Qué hizo Israel? Apartarse de los mandamientos, desobedecer los mandamientos. Dios enviaba profetas para traerlos. Dios enviaba su palabra para que el pueblo volviera su corazón a Dios. Israel no lo hizo. ¿Qué sucedió? En el 722, a través del rey Salmanasar asirio, las 10 tribus del norte fueron deportadas, esclavizadas. Luego el Nabucodonosor el babilonio, deporta a la tribu de Benjamín y Judá a Babilonia. Y resulta que la ciudad del gran rey, Jerusalén, está destruida, está quemada. Ya no se adora al rey, ya no se honra al rey en la casa del rey que estaba en Jerusalén, en el templo. Y aquí, en este libro, aparece una persona que es uno de los restauradores del testimonio de Dios en Israel, llamado Nehemías, que era el copero del rey. El copero era el que probaba el vino para que, si estuviera envenenado, el rey no se muriera. ¿Se moría quién? El copero. Un trabajo poco complicado. Y entonces Nehemías pregunta por la ciudad, porque ya habían ido 2 grupos anteriores con Zorobabel y con Esdras, y les pregunta a los que vinieron de Jerusalén: ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está la ciudad del gran rey? ¿Cómo está la casa de Dios? Y le traen noticias desalentadoras. Nehemías ora al Señor y habla con el rey Artajerjes y le concede lo que él necesita para restaurar la ciudad. Y Nehemías va trabajando con un grupo reducido de personas. Y en ese trabajo van saliendo las frases que acabamos de decir. ¿Cuáles eran? Acuérdate de mí, oh Dios mío, del trabajo que yo hice en tu casa. Es muy importante el libro de Esdras y Nehemías porque anteriormente se contaba con un único libro. Y ese libro aparece 8 veces en Nehemías la frase la casa de nuestro Dios. Y aparece en Esdras 6 veces la casa de nuestro Dios. La frase casa de Dios en Esdras aparece 25 veces. Y en Nehemías aparece 9 veces. ¿Qué vamos entendiendo con esto? Que el escritor quería destacar la importancia que tiene la casa de Dios para el pueblo de Dios. Y cómo debe ser nuestro relacionamiento con la casa de Dios.
Nehemías ora: Señor, acuérdate de mí. No me recompenses, pero acuérdate de todo lo que hice en tu casa. No borres mis buenas obras que yo hice en tu casa. Y efectivamente, la oración de Nehemías tuvo respuesta. ¿Por qué? Porque las memorias de Nehemías hacen parte del canon bíblico. ¿No le estamos leyendo? Dios le respondió, Dios se acordó de Nehemías. Y nosotros estamos leyendo la obra que hizo Dios a través de Nehemías. Dios se acordó de Nehemías. Y está presente durante todos los siglos y edades. Cada que un cristiano lea la Biblia, va a leer lo que hizo Dios a través de Nehemías, hermano. ¿Listo? Y el último versículo que llamó la atención, el 13:14, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de Dios. Ojo, y en su servicio. Nosotros nos podemos preguntar cuál fue el servicio de Nehemías en la casa de Dios. Y la lista es larga. Con unos pocos hombres, el primer trabajo de Nehemías era ¿qué? Restaurar a Jerusalén y la casa de Dios, el templo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo en todo ese trabajo? Levantó los muros y las murallas, reedificó las casas que estaban destruidas, reedificó el templo, que era el lugar de adoración corporativa de los israelitas. Quitó la usura. ¿Por qué? Porque en la ley estaba establecido que si un israelita le prestaba a otro dinero, no podía cobrarle intereses. Y los israelitas lo estaban haciendo, los que vivían ahí. Colocó porteros, colocó cantores y levitas en la casa de Dios. Restableció el estudio de la ley, la palabra de Dios para el pueblo. Restauró la fiesta de los tabernáculos. Hizo que se firmara un acuerdo el pueblo para comprometerse a buscar al Señor de todo su corazón. Restauró la ayuda económica a la casa de Dios. O sea, que los israelitas trajeran las primicias y las ofrendas, ¿a dónde? Al templo. Restauró el sacerdocio y el servicio del sacerdocio en el templo de Dios. Restauró la adoración en Shabbat que se había perdido. Trajo israelitas a morar a Jerusalén, que era la ciudad del gran rey. Separó a los amonitas y moabitas de la congregación de Israel. ¿Sabe por qué? Porque empezaron a leer la ley. Y la ley estaba establecido que no podía entrar moabita ni amonita hasta la 10ª generación. ¿Por qué lo digo así? Porque así dice el registro bíblico. Y esa fue la manera que Rub, la moabita, entró a la nación de Israel. Ya habían pasado las 10 generaciones. ¿Listo? Limpió el sacerdocio y el pueblo de matrimonios mixtos. Uno de los grandes problemas del tiempo de los jueces, el matrimonio de los israelitas con personas de otras naciones. Usted lo puede leer todos los 13 capítulos. Volvió los utensilios a la casa de Dios. Restauró las ofrendas para los servidores del templo, para los porteros, para los cantores, para los levitas y para los sacerdotes. Y si usted lee el libro, va a encontrar muchas más obras y el servicio de Nehemías. ¿Listo? Y el capítulo 3, apreciados hermanos, empieza a mostrarnos los nombres de los que ayudaron en el servicio en la casa de Dios. Naturalmente, la aplicación debemos traerla a nuestro tiempo. ¿A qué? La iglesia, que es la casa del Dios viviente. ¿Listo? Entonces, vamos a leer en Nehemías 3. Vamos a mirar en el testimonio de las Escrituras quiénes sirvieron en la casa de Dios.
No lo vamos a leer todo, usted puede leer todo el capítulo 3 en casa, solamente vamos a leer unos cuantos versículos. Y quiero resaltar cómo el Espíritu Santo no olvida nuestro servicio en su casa, hermanos. Cuando hay un servicio genuino, cuando hay un servicio verdadero, cuando hay un servicio por amor a su nombre, Dios no es injusto para olvidar nuestro servicio en su casa. Y mira lo que vamos a leer acá en Nehemías 3. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer primero del 1 al versículo 5. 1 al versículo 5. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Escuche. Y junto a ella, a la torre de Ananeel, edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Inri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baná. ¿Qué podemos ver en el primer versículo? Que los primeros que están en la vanguardia para ayudar en la casa de Dios, ¿quiénes son? Los sacerdotes, los que siempre iban adelante en el servicio en la casa del Señor. ¿Y qué repararon? La puerta de las ovejas. Es lo primero que tiene que reparar, hermanos. Hermanos, mira, si usted mira los detalles, no tenemos el tiempo para mirar cada palabra, pero si usted mira los detalles, habla de edificar puertas, habla de enmaderar, ¿cierto? Habla de que arreglaron cerraduras, hablan de que arreglaron cerrojos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Todo lo que nosotros hacemos en la casa de Dios, Dios lo está viendo y queda registrado en el libro de la historia de la iglesia. ¿Usted qué está diciendo, hermano? Sí, el libro de Hechos no se cerró. Usted mira los libros del Nuevo Testamento y todos son cerrados. Pablo casi siempre termina, o los apóstoles, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El libro de Hechos quedó como abierto. ¿Por qué? Porque se sigue escribiendo la historia de la iglesia en cada ciudad. Entonces se sigue escribiendo los que ayudan, los que sirven, los que corren las sillas, los que barren y trapean, los que limpian, los que evangelizan, los que sirven. Todos esos detalles están delante del gran rey, hermanos. Y esto es muy importante porque el Espíritu Santo, a través de Nehemías, se tomó el trabajo de decir minuciosamente qué hacía cada uno de ellos. ¿Para qué nos sirve a nosotros saber qué hicieron, que restauraron la cerradura y los cerrojos? ¿Para qué nos sirve a nosotros eso? Para mucho, hermano. Para que podamos entender que los servicios que hagamos en la casa de Dios, por muy mínimos que creamos que sean, están delante del gran rey. Y es para su casa. Y en esta porción del capítulo 3 se repiten siempre dos palabras hebreas. Baná, edificaron, y la palabra hazak, que se llama levantar. Levantar y edificar. Las dos palabras. Ahora leamos del 5 al versículo 8. Nehemías 3, del 5 al versículo 8. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, de donde éramos,
pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseah, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. 2. ¿Se da cuenta el versículo 5? Los tecoitas ayudaron, pero también quedó registrado quienes no sirvieron en la casa de Dios, hermano. Eso también se anota. Hay un libro en el Salmo que se llama el libro de las memorias, en Malaquías. Todo nuestro servicio al Señor está registrado delante de Él. Y acá los detalles mínimos de la obra fueron registrados, pero también quedó registrado cómo los líderes de Tecoita no quisieron ayudar en el servicio al Señor. No dice por qué, no podemos entrar a especulaciones, pero no quisieron ayudar y quedó registrado, apreciados hermanos. Entonces, si vieron la lista, tales enmaderaron las puertas, tales las cerraduras, tales los cerrojos, ¿cierto? Ayudaron en el muro, restauraron. Si usted lo pone a leer, se lo lee, va a encontrar cada uno de esos detalles. ¿Listo? ¿Cómo podemos ver eso a la luz del Nuevo Testamento? Dios ha asignado a cada uno de los creyentes tareas en su casa. Y para asignar esas tareas, ¿qué nos ha dado? Dones. Dones que son los que nos capacitan para servir en su casa. De acuerdo a nuestro llamamiento, a nuestro servicio, con esos dones servimos en la casa de Dios. Y todo nuestro servicio queda registrado. Hermano, pero solamente muevo las sillas. La hermana Juanita que movía las sillas ha trabajado mucho en el Señor. Todo queda registrado. La cerradura, los cerrojos. Eso quiere decir que el Espíritu Santo, que Dios tiene muy presente todo nuestro servicio por amor a su nombre. Ahora, usted puede terminar de leerlo en la casa y va a encontrar todos esos detalles. Van a encontrar el nombre de la familia, el nombre de quien ayudó y qué fue lo que hizo. Hay un pasaje que es equivalente a ese Nehemías 3 del Nuevo Testamento. Y el equivalente a Nehemías 3 lo tiene Romanos capítulo 16. Ese es el equivalente. Vamos a Romanos. Romanos 16. Y en este capítulo, el apóstol Pablo saluda de una manera diferente a los demás hermanos, porque Pablo cuando termina su carta saluda a uno que otro. Hermano, aquí saluda a 25 hermanos y hermanas, más las familias. ¿Ah? Y no solo los saluda, 25 hermanos y hermanas más la familia. Queda registrado los que sirvieron en la casa de Dios, en la iglesia. De la misma manera que en Nehemías 3. Aquí queda registrado los nombres de los hermanos y de las hermanas que sirvieron en la casa del Señor. Y este capítulo contiene un gran ejemplo para nosotros, hermano. Porque muestra el compromiso que estos hombres y mujeres tenían en la casa de Dios. Querido hermano, ¿cómo queremos ser recordados nosotros en la casa de Dios? ¿Cómo quiere que más adelante la iglesia nos recuerden, los hermanos nos recuerden? Acuérdate de mí, oh Dios, de mi servicio en la casa del Señor. Y hoy conocemos esa respuesta. Todos nos acordamos de Nehemías por lo que hizo.
¿Cómo queremos nosotros ser recordados en la casa de Dios? Vamos a leer solamente 3 versículos. Voy a leerlo de la Biblia textual. Romanos 16. Voy a leer el versículo 6. Dice, Romanos 16, versículo 6, dice: saludad a María, la cual trabajó mucho entre vosotros. Saludad a María, la cual trabajó mucho entre nosotros. Mujeres de bendición, trabajando mucho a favor de la iglesia. ¿Qué hacía María? ¿Te no ha preguntado eso? No la María. ¿Qué hacía María? No sabemos, pero la palabra griega nos dice mucho. La palabra griega para trabajó es copiao. Así como cuando usted copiaba en el colegio, copiao. Así. Esa palabra hace referencia a trabajar hasta el cansancio. Ese era el trabajo de María. No sabemos bien qué era. No sabemos si barría, trapeaba, evangelizaba, corría la silla, servía a los santos con los alimentos. No sabemos. Pero solo sabemos que trabajaba hasta el cansancio. ¿En dónde? En la casa del Señor. Y se quedó registro de su servicio en la casa de Dios. Hoy, ¿cómo recordamos a María? Nos la vamos a encontrar en la resurrección. Ay, hermana, tú eras la que trabajaba hasta el cansancio en la iglesia. Ahora sí, cuéntame qué era lo que hacías. Pero trabajábamos, sabíamos, porque el Espíritu Santo, cuando inspiró a Pablo a escribir, inscribió tu nombre y nos dijo que tú trabajaste hasta el cansancio. ¿Qué hacías tú, hermana? No, hermano, yo le lavaba los pies a los santos cuando llegaban porque había mucho polvo. ¿De verdad, hermana? Bueno, no sabemos que sea así, pero un ejemplo. ¿Listo? Esa era María. Hoy la recordamos como aquella que servía hasta el cansancio en la casa de Dios. Versículo 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Esa palabra colaborador es la palabra griega sinergeo o sinergos. La palabra griega sinergos. La palabra griega sinergos significa trabajar juntamente con. Quiere decir entonces que Urbano, su nombre significa lo que nosotros entendemos por urbano, está relacionado con eso. Quiere decir que Urbano es recordado por ser un ¿qué? Servidor juntamente con Pablo en la casa del Señor. Ayudaba con Pablo en la extensión del reino de los cielos. Ayudaba con Pablo en la edificación del cuerpo de Cristo. Pregunto, ¿ahora cómo quiere usted ser recordado? ¿Con uno que colaboraba? ¿O cómo quiere ser colaborado? ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Como el que no servía? ¿Como el que no colaboraba? ¿O que ni aparezca su nombre por ahí? Si no aparece, ¿sabe por qué no aparece? Porque no servía, hermano. Es sencillo. 16:12, no se vaya a reír. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, quien trabajó mucho en el Señor. Trifena significa delicada y Trifosa significa refinada. Eso es lo que significa el nombre de las dos. Y ellas, ojo, trabajan. Está en verbo en tiempo presente. Cuando Pablo escribe, ellas estaban trabajando hasta el cansancio. Vuelve la misma palabra, copiao. Estaban trabajando hasta el cansancio, hermanos. Y aunque su nombre, Trifena y Trifosa, hablan de comodidad, ellas no vivían una vida cómoda.
en el sentido de que tenían un intenso trabajo sirviendo al Señor con sus vidas. Entonces quedó registrado en el libro de Romanos Trifena y Trifosa. ¿Cómo las recordamos hoy? Como las que trabajaban al Señor cuando Pablo escribió. Y nos las vamos a encontrar. Hola hermana, hola Trifena, hola Trifosa. ¿No se van a reír? Hola hermana, qué precioso el servicio que tú tenías en la casa de Dios. No lo sabemos, porque el Espíritu Santo sí hizo una cosa, no nos dejó dicho qué era lo que hacían, para que nos pongamos a servir nosotros, hermano. No dice qué era lo que hacía, porque si no entonces va a decir, no, Trifena y Trifosa, las que corrían las sillas, quedaron registradas en Romanos, entonces todos vamos a querer correr las sillas. No dejó qué era lo que hacían o cómo servían, ¿cierto? Para que nosotros seamos estimulados a poder servir en la casa de Dios. ¿Listo? Ellas estaban trabajando en el Señor. ¡Ojo! En el Señor. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Vamos a terminar con un versículo para hablar de que la esfera en la cual se hace el trabajo en la casa de Dios es en el Señor. ¿Listo? Ya vamos a hablar de eso. Saludad a la amada Pérsida, quien trabajó mucho en el Señor. ¿Listo? Pérsida, su nombre significa dama de Persa. ¿Listo? Y a Pérsida Pablo dice que es la amada y trabajó. Ojo, aquí la forma verbal habla como si ya no lo estuviera haciendo. No sabemos si ya partió, no sabemos si ya estaba mayor y no podía seguir trabajando, pero la forma verbal dice, Pérsida trabajó. Y así vamos a recordar a Pérsida, como aquella que sirvió en la casa de Dios, como los hombres de la casa de Dios del tiempo de Nehemías, que levantaron las puertas, arreglaron los cerrojos, arreglaron las cerraduras, levantaron el muro, levantaron la muralla, colocaron piedras para el templo, etcétera, etcétera. Todo eso lo pasamos por el túnel del tiempo y lo traemos al Nuevo Testamento. Cada uno, de acuerdo a los dones y talentos que ha recibido, al servicio del Señor. ¿Listo? Entonces, Pérsida había trabajado mucho en el Señor. Y vuelve a utilizar Pablo esa palabra copiado. Trabajar hasta el cansancio. Nuestros hermanos que trabajan en las empresas, ¿cómo llegan después de un largo día de trabajo? Agotados. Ahora traigamos eso a lo que estamos leyendo. Quiere decir que el trabajo y el servicio que hacían en la casa de Dios terminaban muy cansados. ¿Qué tipo de servicio era? ¿Qué tipo de servicio tenían hasta el punto de agotarse físicamente? Hasta el punto de llegar y acostarse en la cama y decir, no, estoy cansada de tanto trabajar. Estoy cansado de tanto trabajar, estoy agotado de trabajar en la casa del Señor. ¿Cuándo vamos a poder nosotros decir eso? Que estamos copiados. Muy copiados de haber servido para el Señor. Y mire, hermano, nosotros ya estamos en un tiempo diferente de los que estuvieron los apóstoles del Señor Jesucristo. Pero Jesucristo le recorrió Jerusalén a pie con ese solazo. Eso era trabajar hasta el cansancio. Y nosotros corremos una silla y ya, no hermano, ya suficiente porque ya hice mi servicio al Señor, ya. Hermano, Dios necesita, quiere hombres y mujeres comprometidos en su casa. Dios quiere hombres y mujeres que se entreguen a sus intereses. Nosotros tenemos que dejar de vivir por nuestros intereses, hermano. Nuestros intereses no van a perdurar en la eternidad. Ellos se van a acabar cuando nosotros partamos de esta vida. Y después que partamos va a permanecer lo eterno, los intereses del reino de los cielos. Nuestro corazón debe dejar de vivir para nosotros o por nosotros.
Nuestro corazón debe vivir por Él, mis hermanos. Necesitamos tener un acercamiento profundo para ver lo glorioso que es el Señor y entregarnos a Él. Entregarnos a lo que dice su palabra. Y ser recordados como aquellos que servían en la casa del Señor, hermano. Vamos aterrizando esto. 1 Corintios 15. Primera Corintios 15, versículo 58. Entonces miramos Nehemías, cómo le dijo a Dios: acuérdate de mí, Señor, mira lo que hice en tu casa. Mira todo esto que hice, Señor, por amor a tu nombre. No borren mis misericordias que tuve con tu casa. Yo amaba tu casa. Hermano, Nehemías, cuando escuchó que la ciudad estaba destruida y el templo, se compungió, se entristeció, oró. Dios, necesito recursos para restaurar tu casa en Jerusalén. Y oró y se presentó ante el rey. Y el rey le dio todo lo que Nehemías necesitaba para la reedificación. Hermanos, solo necesitamos amor por su casa. Solo necesitamos intereses genuinos por la casa de Dios. El Señor va a hacer el resto, hermano. Solo hágalo. Como Nehemías, solo sentía en su corazón que debía ayudar a la casa del Señor. Dios le concedió todo lo que necesitaba y restauró la casa del Señor y restauró el pueblo de Dios, la ciudad del gran rey. Solo necesitamos tener una disposición en nuestro corazón. Así se le dijo a Daniel: desde el momento en que dispusiste tu corazón. Y hermano, el Señor quiere hacer muchas cosas a través de nosotros, pero hay veces no la hace por nosotros. 1 Corintios 15, 58, contexto: la resurrección. ¿Qué pasaba? Se han introducido falsos maestros a decir que la resurrección no existía, que era como algo espiritual. Pablo escribe un largo epistolial de 58 versículos para refutar la falsa noción de que es una resurrección espiritual o no existe. ¿Listo? Y llegamos al versículo 58. Dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el contexto debemos entender este versículo. Cuando le dice estar firmes, habla de que nosotros debemos pararnos de una manera firme frente a las falsas enseñanzas, frente a las enseñanzas erróneas que niegan las verdades fundamentales del Evangelio, como era la resurrección. Entonces Pablo, lo que le está diciendo: no importa quién venga, usted ya aprendió que Jesucristo resucitó y aprendió que nosotros vamos a resucitar con Él, así que esté firme en lo que ha aprendido. ¿Listo? Que son las doctrinas fundamentales. Le dice a los corintios: no se deje engañar. Esa palabra constantes que aparece en Reina y Valera significa inconmovibles. ¿Sí? Esté estable, no se mueva de lo que ha recibido acerca de la resurrección y la futura venida del Señor Jesucristo. ¿Listo? Esté inconmovible en la firmeza de la enseñanza de los apóstoles. No se mueva de ahí. Para no moverse de ahí, necesitamos enseñar la palabra del Señor. ¿Listo? Y mire lo que le dice: creciendo en la obra del Señor siempre. Cuando nosotros vamos avanzando, la vida de Cristo va avanzando en nosotros, va sucediendo al mismo tiempo la destrucción de la imagen del pecado en nuestra vida. Y estamos creciendo a la imagen del Señor. Crecemos en santidad. Entonces nos dice que al estar firmes y constantes en las doctrinas fundamentales de la palabra, vamos a crecer en la obra del Señor siempre. ¿Qué quiere decir? Que si usted, querido hermano, y yo somos enseñados en las verdades del Evangelio,
sí o sí, vamos a avanzar. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. No lo puede ver hoy, no lo puede ver mañana, pero dentro de un año usted va a ver la transformación que ha ido efectuando la palabra del Señor en su vida. ¿Listo? Y termina con este colofón: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, hermanos, nosotros deberíamos servir a su casa, entregarnos a su casa por lo que Él es. El Dios glorioso, el Dios omnipotente, rodeado de gloria y majestad. El Dios trascendente e inmutable, creador de todas las cosas. Por ser Él lo que es, nosotros deberíamos entregarnos. Solo por ser Él lo que es. Y eso debe ser suficiente para nosotros. Pero sin embargo, el Señor nos conoce. ¿Y sabe qué nos dice? Bueno, yo soy el que soy. Pero hay una recompensa para usted si me sirve. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Veremos a Trifena y a Trifosa en el tribunal de Cristo, el Señor diciéndole: ven, buen sierva, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Veremos a la amada Pérsida, veremos a María siendo llamada por su nombre en el tribunal de Cristo, siendo recompensada por el servicio en la casa del Señor. Y yo sé que no lo hacían por esperar algo, lo hacían porque amaban, porque conocían a su Señor. Eso no es en vano, hermano. Tiene su recompensa. Y el Señor les dice entonces: sabiendo que vuestro trabajo, esa palabra trabajo, copos, viene de copiado, lo mismo, trabajo hasta el cansancio. Y el trabajo en la obra de Dios debe ser hecho en su poder. También tenemos que aprender a diferenciar eso, porque podíamos caer también en una clase de activismo, ¿cierto? Entonces el trabajo hecho en el Señor, la obra de cada creyente, la obra que nosotros hacemos, cada uno de nosotros, es el trabajo en el Señor. ¿Por qué es en el Señor? Porque es en su poder y eso va a redundar en gloria para Dios. Generalmente cuando nuestro servicio es para el Señor, siempre redunda en gloria para Él. Cuando no es en el Señor, no redunda en gloria para Dios. Redunda en gloria para el hombre. Ahí usted puede diferenciar claramente cuando una obra es para el Señor o en el Señor y no es para el Señor. Porque busca en la exaltación de un hombre, la centralidad de un hombre. ¿Usted recuerda a Juan el Bautista, levita, primo de Jesús? Juan era un predicador muy famoso en sus tiempos, porque Israel siempre fue una nación de profetas. Y cuando Bautista sale profetizando, la nación de Israel lo reconoce como un verdadero profeta. Tenía muchos seguidores. ¿Sabe qué sucedió cuando él vio a Jesús Cristo y dijo: este es el Cordero de Dios que alza con el pecado del mundo? ¿Sabe qué sucedió? Se quedó sin discípulos. Ya no tenía ni uno. Cuando uno hace un trabajo en el Señor, redunda en gloria para Él. Nuestro servicio debe apuntar a los hombres. ¿A quién? A Jesús Cristo. Si apunta hacia el hombre, hay un problema. Entonces el trabajo que se hace en el Señor se hace con su poder. Y mire que el texto no dice vuestros trabajos en plural, dice vuestro trabajo en singular, hermano. ¿Por qué? Porque es la obra del Señor, no son obras, es la obra del Señor. Contiene aspectos individuales, pero es la obra del Señor, ¿cierto?
Y entonces ese trabajo no es en vano. ¿Por qué? Porque es la obra del Señor en nosotros. Vuestro trabajo en el Señor, eso no es vano. Vano significa vacío, sin contenido. No es en vano, porque es en el Señor, es por el Señor y es para el Señor. Como dice Romanos, de Él, por Él y para Él. Esa debe ser la consigna de nuestro servicio. ¿Qué cree que buscaba Nehemías con todo lo que hizo? Gloria para sí. Que Dios volviera a ser adorado en Israel. Que la ciudad del gran rey se volviera a levantar. Para que el rey reinara desde ahí. Y Nehemías era simplemente un colaborador en la casa de Dios, hermano. Entonces acuérdate de mí, oh Dios mío. Hermanos, entreguemos nuestra vida al Señor. Entreguemos nuestro corazón a nuestro Señor. El Señor se acordará de nuestro servicio. Mire los detalles de Nehemías 3. Cerraduras, cerrojos, puertas. Mire los detalles de Romanos 16. Los que trabajaron mucho en el Señor. ¿Qué aspectos prácticos? Ya los hemos visto. Pero ¿qué podemos aprender de estas porciones de la palabra? Querido hermano, ¿cómo queremos ser recordados en la casa del Señor? Con la gracia de Dios, que el testimonio del Señor continúe acá. Y de aquí a 50 años, si no ha venido el Señor, vamos a recordar a todos los hermanos que sirvieron. Y ya no están. Sí, hermano, hace años aquí estaba tal hermana, servían así, servían así. ¿Somos reconocidos como los que servimos en la casa de Dios? ¿Como los que ayudamos a que el reino de Dios se establezca? ¿O queremos establecer nuestro propio reino? ¿Nuestro servicio es con el poder del Espíritu Santo? ¿O todavía trabajamos en nuestras fuerzas? Hermanos, somos estimulados por Dios cuando nos dice que habrá recompensa por nuestro servicio. ¿Eso le estimula a usted? A mí me estimula. Me estimula servirle por lo que es Él. Él ha conquistado nuestro corazón y le queremos servir a Él por lo que es Él. Pero también estimula nuestra vida saber que va a haber una recompensa por el servicio a su casa. No deberíamos hacerlo por eso, pero Él nos estimula con eso, hermanos. ¿Cómo queremos ser recordados en su casa?